Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, para nutrirnos de la palabra de Dios, del Evangelio de la vida. Hoy, martes de la segunda semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el sentido del sábado. Tomado del Evangelio según San Marcos. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y nos dice la palabra que un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Esto es algo muy interesante, queridos hermanos, el sentido del sábado. El sábado es el día en que el pueblo de Dios entra en el descanso del Señor. Según el relato del Génesis, Dios realiza su creación en 6 días y al día séptimo descansa. Y esta primera versión de la creación, que sigue la tradición sacerdotal, quiere justificar la importancia de entrar en ese descanso del Señor. Por eso el ser humano trabaja 6 días y el último día, sábado, descansa, entra en ese descanso. Ciertamente Jesús va a llevar a plenitud el sábado, resucitando el día domingo. Por eso los cristianos católicos descansamos el día domingo, celebrando la Eucaristía, celebrando en torno al altar del Señor el encuentro con el resucitado. Respecto a guardar el sábado, habían ciertos preceptos. Ciertamente Dios había dejado los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, pero con el tiempo los fariseos, los escribas, habían convertido los 10 mandamientos en 613 preceptos, pues cada mandamiento encierra un grupo de acciones. Y respecto al sábado habían ciertas acciones que no debía hacer el pueblo de Dios para no incurrir en pecado, para no ofender al Señor, y uno de ellos era el trabajar. Y obviamente el sábado el ser humano deja su trabajo para entrar en el descanso del Señor, y por lo tanto estaba prohibido trabajar. Pero nos dice el Evangelio que mientras andaban los discípulos iban arrancando espigas. El arrancar espigas sí estaba permitido, porque justamente no se cosechaba cierta cantidad para que sirva de sustento y alimento para los pobres. Sin embargo, lo que los fariseos acusan será el hecho de frotar las espigas para sacar el grano y comerlo. Y ellos veían en eso una forma de trabajo. Por eso los fariseos reclaman y le dicen al Señor: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Queridos hermanos, esta es una interpretación legalista de la palabra de Dios. Y por eso hemos de pedir al Señor nos conceda sabiduría para interpretar su palabra a la luz del Espíritu Santo y no a la luz de los criterios humanos, de ninguna forma de moralismo o legalismo. Pues pidamos al Señor que nos conceda sabiduría para interpretar y vivir su palabra desde ese mismo espíritu con que fue escrita. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús responde a estos fariseos: ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes. Ojo, Jesús remarca este hecho: solo pueden comer los sacerdotes de los panes presentados. Y sin embargo este sacerdote da esos panes a sus compañeros. Ciertamente David, saliendo de campaña en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, se acerca a la casa de Dios y encuentra al sacerdote Abimelec y le pide de comer. El sacerdote le responde que no tiene, que solamente tienen los panes de la presentación. Y le pregunta a David, porque este sacerdote discierne la ley del Señor sobre la necesidad humana. ¿Por qué? Porque la ley del Señor está en beneficio de la necesidad humana, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Y por eso toda la palabra de Dios, todos los mandamientos del Señor favorecen a la naturaleza humana. Por eso este sacerdote discierne y le pregunta: ¿están purificados? ¿No han tenido trato con mujeres? Y David le cerciora: cada vez que salimos de campaña tenemos en cuenta todo ello.
y por eso el sacerdote da de estos panes a David y sus hombres. Qué interesante, queridos hermanos, el sacerdote nos invita a discernir la palabra de Dios desde el Espíritu Santo, también contemplando esa necesidad del ser humano. Y así hemos de entender cada mandamiento. Cada mandamiento favorece a la naturaleza del ser humano, a cuidar del bien de la verdad, por ejemplo. El 8º mandamiento nos cuida de ese bien, a cuidar el bien del amor y de la sexualidad. El 6º y el 9º mandamiento nos cuidan de eso, a cuidar la relación con nuestros padres y nuestros mayores. El 4º mandamiento, a ser justos en el trato con Dios. Los 3 primeros mandamientos, y así cada mandamiento resguarda esa imagen de Dios que está en cada ser humano, velando por su dignidad. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda la gracia del discernimiento, para que apliquemos la palabra de Dios en este espíritu de discernimiento, viviéndola siempre en favor de la naturaleza humana, en favor del ser humano y su dignidad. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús añade: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Esta declaración de Jesús es muy importante. A los ojos de los fariseos es muy atrevida. Jesús se está declarando como el Hijo del Hombre, como el Mesías esperado. Y este Hijo del Hombre tiene poder para corregir las malinterpretaciones de la palabra de Dios. Y por eso Jesús aclara: el sábado se hizo para el hombre, y no al revés. Es decir, que el sábado no puede oprimir al ser humano, sino que el sábado, el día de descanso, se ha hecho para que el ser humano lo aproveche, para que sea justo con su Dios y con sus familiares, para que cuide su interioridad, fortaleciendo su relación con Dios y con los hermanos. Por eso Jesús dice que Él es también Señor del sábado, porque si Él, siendo el Señor del sábado, no se molesta por lo que hacen los discípulos, es porque estos discípulos están gozando la presencia del Señor. Esto significa que Jesús sea el Señor del sábado, y por eso nosotros hemos de aprender a descansar en el Señor, a gozarnos de su presencia, y así todos los domingos tengamos un especial cuidado en nuestra relación con Jesús, el Señor del sábado, ciertamente congregados el domingo para celebrar su resurrección, para fortalecernos con su palabra y su Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda aprender a descansar en el Señor, para que así podamos fortalecer nuestra relación con Dios y con los hermanos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos sigues instruyendo, nos sigues enseñando el verdadero sentido de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas sabiduría para siempre interpretar tu palabra a la luz del Espíritu Santo, que no caigamos en moralismos ni en legalismos, que solamente nos hacen reducir tu palabra, nos hacen manipular tu palabra, cuando tú nos invitas a vivir en esta libertad de los hijos de Dios. En segundo lugar, Jesús, concédenos también el don del discernimiento. Toda norma, toda ley, sea civil o revelada, le interpretemos siempre en favor de la naturaleza del ser humano, lo que realmente le hace feliz. Que descubramos en cada mandamiento esa defensa de la imagen de Dios que hay en cada uno de nosotros, esa defensa de nuestra dignidad. Que así, a ejemplo del sacerdote Abimelech, podamos discernir los mandamientos en favor de la dignidad del ser humano, en favor de la persona. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas aprender a descansar en ti, que disfrutemos de tu descanso con gozo y alegría, que habiendo tú planificado el sábado con tu resurrección el día domingo, cuidemos con mayor dedicación nuestra relación contigo, que aprendamos a estar contigo, a descansar en ti, a ser fortalecidos, especialmente al celebrar tu misterio pascual, al celebrar el misterio de nuestra fe, que tengamos siempre esa delicadeza de cultivar nuestra amistad, que tengamos siempre ese deseo de nutrirnos con tu palabra y sobre todo de tu Eucaristía, que todos los domingos gocemos de tu presencia, para que así podamos mejorar nuestra relación con tu Padre y con nuestros hermanos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.